Hola estudiantes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando estéis viendo este vídeo. Estamos ya en la unidad 5 de apoyo psicológico en la oficina de farmacia, dentro del módulo de promoción de la salud. Y en este vídeo me voy a centrar en esta parte segunda del tema que habla muy en general, muy por encima sobre la psicología y sobre el desarrollo de la personalidad. Así que vamos allá a intentar relacionarlo un poco. Me voy a apoyar en esta figura que es la que tenemos en los contenidos. Y bueno, la psicología, en fin, muy brevemente se ha resumido en los apuntes, pero se podría decir que estudia por un lado lo que vemos aquí como procesos mentales y por otro lado las conductas y comportamientos. Los procesos mentales al final es lo que tenemos dentro de la cabecita, ¿no? Lo que está pasando a nivel más interior nuestro, emociones, sentimientos y bueno, todos los otros procesos más cognitivos o más racionales, si queréis, pues bueno, memoria, aprendizaje, inteligencia, pensamiento, todo ese tipo de cosas. Y al final todo eso que llevamos dentro pues se traduce en las conductas y comportamientos que tenemos. Entonces, estos dos aspectos, lo que tenemos dentro y lo que manifestamos exteriormente, pues lógicamente son característicos de cada uno y cada una de nosotras, son únicos y eso es un poco lo que viene a configurar lo que se llama personalidad. La personalidad es complicada de definir, de estudiar, pero bueno, se podría decir que son esas particularidades que tenemos en cuanto a estos aspectos, ¿no? Internos y externos. Hay un montón de ramas de la psicología, por supuesto, pero también de teorías que explican la personalidad. Simplemente aquí para dejarlo todo lo más breve y sencillo posible, bueno, me he centrado en esos dos más uno, tres componentes que tiene la personalidad. Por un lado tenemos el temperamento y el carácter, que muchas veces a nivel coloquial lo solemos referir a ellos como algo malo, ¿no? Alguien que tiene mucho temperamento o un fuerte carácter, ¿no? Pues como algo negativo, pero en realidad simplemente son rasgos y son características que ya digo que más allá de llamarlas positivas o negativas o buenas o malas, es mejor hablar quizás en términos de que son potenciadoras o limitantes, ¿no? Y en consecuencia, pues bueno, hay que trabajar con ellas. Eh, Aunque coloquialmente se suele utilizar muy indistintamente estos dos términos, pues bueno, aquí hemos hecho una diferenciación entre lo que es temperamento y lo que es carácter, siendo el temperamento algo que nos viene más innato. Aunque en los apuntes pone que no se puede modificar, la referencia es que el temperamento es un poco lo que traemos de serie, sería como una base, sí, un poco inmodificable, aunque bueno, se puede trabajar con ella. Y sin embargo, el carácter que pone aquí que es modificable, pues sería, más que modificable, serían esas capas que se van añadiendo sobre esta base de temperamento, ¿no? Y esas capas, o sea, eso que vamos añadiendo, que es el carácter a nuestra personalidad, pues viene influido fundamentalmente pues lo que nos va sucediendo en la vida, ¿no? Todos esos impactos, experiencias, acontecimientos, vivencias, pues que van marcando, como se suele decir, nuestro carácter. Entonces, imaginaos, bueno, una persona que tiene un temperamento de nacimiento, pues depende de con qué familia haya nacido y crecido, en qué ambiente socioeconómico, cultural, de época, etcétera, en qué cultura, en qué país, va a tener un carácter distinto que si esa misma persona hubiese nacido pues en otro contexto totalmente distinto, ¿no? Al final el carácter es algo que viene marcado un poco por esa, no sé, esas vivencias que ha tenido, ¿de acuerdo? De hecho, si lo pensáis, el temperamento como algo que viene ya más arraigado, por así decirlo, en la genética o que viene de serie, pues muchos niños pequeños, muchos bebés, cuando todavía no han tenido muchas experiencias, no han ido al cole ni nada, pues ya se les va viendo que tienen un cierto temperamento diferenciado pues de otros bebés, ¿no? Y luego ya pues eso, el carácter ya son cosas que se van como añadiendo, que se van eh, sí, sí, que se van superponiendo y que van, bueno, van marcando lo que va a ser nuestra personalidad ya en la etapa madura o en la edad más madura. Entonces, sí que es cierto que
las vivencias o las experiencias que más huella dejan pues suelen ser las de la infancia, las que vamos teniendo con nuestros padres, en el colegio, etcétera, y muchas veces van marcando ciertos comportamientos y conductas, pues como esas experiencias nos han dicho de alguna manera que reaccionar así es lo más ventajoso, pues por eso adquirimos, ¿no?, esas conductas y comportamientos en base a todas esas vivencias. También hay otra parte de la personalidad que tiene que ver con las creencias, bueno, también tiene mucho que ver con esos condicionamientos y prejuicios que vamos observando a lo largo de la vida. Los valores tienen mucho que ver con en qué entorno crecemos, ¿no?, qué valores son los que nos inculcan, nos enseñan como que son más importantes. Aunque hay una parte que es como más universal de un poco lo que es justo y justo, el bien y el mal, etcétera. También estarían las motivaciones, que al final es el motor que nos impulsa a hacer cosas, y la autoestima. Pero básicamente quería aquí en este vídeo pues marcar un poco esos diferentes elementos que conforman la personalidad. Al final, conocer la personalidad es importante, por lo que vamos a ver en esta unidad un poco más adelante, porque si conozco mi personalidad, conozco mi carácter, mi temperamento, soy consciente y sé qué creencias tengo, es mucho más fácil trabajar con ello y ver o más o menos anticiparme a ciertas reacciones que voy a tener. En el caso de esta unidad, pues reacciones, por ejemplo, ante la enfermedad, ¿no? Entonces ahí hay diferentes personalidades que van a tener unas diferentes tendencias de reacción uh, ante la enfermedad. Por ejemplo, una personalidad que le guste mucho o que tenga una tendencia fuerte a controlarlo todo, cuando enferme, una de sus reacciones que más le va a limitar va a ser la pérdida de control, porque ya no puede controlar la situación, porque la enfermedad es una cosa bueno, hay una parte que no se puede controlar, una parte importante, entonces ahí va a haber una gran frustración, unas reacciones, unas conductas y comportamientos, ¿no? Luego hay otra personalidad que, por ejemplo, puede ser un poco más, como más explosiva o más de reacciones así impulsivas, pues eso, que ante la enfermedad, por ejemplo, esa personalidad quizás tenga una tendencia a la ira y a ese tipo de reacciones. Pues es importante conocer la personalidad como ya he dicho, teniendo en cuenta y conociendo bien cómo es el temperamento y el carácter, pues ver lo que es lo que nos puede resultar limitante en una situación, lo que nos puede resultar potenciador y trabajar con ello, ¿no? El autoconocimiento al final pasa por eso, pasa por conocer la personalidad y de esa manera, pues bueno, adaptarnos y afrontar la vida de la manera más ajustada y más flexible y satisfactoria. En el caso de esta unidad, frente a la enfermedad, pero bueno, en general en la vida, haya enfermedad o no, pues bueno, conocer la personalidad y saber afrontar las situaciones es muy importante. Bueno, nada, solo había una diapositiva en este vídeo, pero ha dado mucho de sí. Muchas gracias por verlo y nada, ya sabéis que os podéis suscribir o mirar la lista de reproducción y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.